Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que se encuentren bien. Ahora nos tocó compartir a través de este medio. Espero que estén listos y dispuestos sus corazones, todo para poder considerar la palabra de Dios, porque ha sido a través de su palabra que nos ha fortalecido, a través de su palabra que nos ha llenado de bendiciones y sobre todo conducido en este tiempo que es tan necesario. Así que es un saludo, es para mí un gusto poder estar con ustedes compartiendo. La distancia y la situación no debiera ser un impedimento, así que le damos al contrario, le damos gracias a Dios porque nos permite seguir creciendo en el espíritu, creciendo en lo que es importante verdaderamente, lo que es eterno. Y pues bueno, bienvenidos sean, acompáñenme a hacer una oración para considerar y que en este tiempo sea Dios quien nos hable. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido este momento, porque hasta aquí tú nos has ayudado y tú has conducido, Señor, cada uno de nuestros pasos. Tú sabes cómo está nuestro corazón, tú sabes lo que atravesamos, las situaciones, los pensamientos y aún los temores, afanes o el descanso que tenemos en ti, Señor. Tú conoces a la perfección cómo está nuestro corazón delante de ti. Queremos ser honestos, queremos ser sinceros, sin aparentar nada contigo, Señor. Y en esa honestidad y sinceridad queremos pedirte que seas tú el que hable a través de su palabra, que realmente impactes en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos conformarnos a tu carácter, para que podamos cumplir tu voluntad, Señor. Tenemos un hambre, una sed, una necesidad eh, de ti, y es por eso, Señor, que en este tiempo te pedimos que seas tú el que llene con esa agua como ese río, Señor, de agua viva, llenes con tu presencia, con tu espíritu, nuestra sed de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a considerar Primera de Pedro, capítulo 5. Se los voy a leer y a partir de ahí vamos a ir viendo lo que Dios me ha estado mostrando, me ha estado impresionando. Empieza así, capítulo 5 de Primera de Pedro, dice: Les ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, quiero, antes de comenzar a desarrollar esto, comentarles que en los últimos días y siempre que, bueno, sí, en los últimos días, a lo mejor en las últimas semanas, yo he visto que
las situaciones han ido cambiando muy rápidamente, situaciones sociales, afectan a lo mejor nuestras actividades y que cuando de repente parece que tienes un poquito de estabilidad o que las cosas mejoran, al día siguiente las cosas cambian, ¿no? Entonces, es ese tipo de dinámica que he visto, ¿no? Al menos en nuestra vida, me ha llevado a ver, a buscar de Dios esa seguridad, esa estabilidad con mayor intensidad, ¿no? Porque aunque sabemos que nuestra posición está en Cristo, nuestro lugar, como dice Efesios, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice Efesios capítulo 1. Siempre las situaciones y las circunstancias van a probar esa fe, van a probar que si, van a ponernos a prueba. Si realmente creemos en ello, vivir conforme a esa palabra, ¿no? Conforme a esa verdad y no conforme a la realidad que nos rodea. Y eso ha sido últimamente. Así que, pues cuando me dispuse a pensar, a pedir, decirle a Dios, bueno, ¿y de qué quieres que hablemos? ¿De qué quieres que hable? Me llevó a este capítulo que es pues una carta que habíamos estado considerando y nos faltaba el capítulo 5. Pero definitivamente, aunque era algo que estábamos, digamos que en materia de estudio, veníamos con esa secuencia, no, no es solo algo de relleno. Dios siempre tiene algo fresco y es algo que me encanta porque cuando tú honestamente buscas al Señor, con honestidad lo buscas, puede que haya momentos en los cuales parece que no vas a escuchar nada de parte de Él. Puede que haya momentos en los cuales pareciera que no estás recibiendo de parte de Él, pareciera. Esta semana, algunos días, en estos tiempos que considero orar y leer la palabra, pareciera que no hubiera nada, ¿no? Pero de repente llega el momento, llega el día o llega la situación y entonces todo lo que pasó en la semana o todo lo que fui leyendo, todo lo que Dios me fue hablando, ya empieza a tener sentido, ¿no? Y eso es lo que quiero compartir también contigo, con ustedes, pues que cuando buscamos y consideramos a Dios en todo lo que hacemos y buscamos de su palabra y buscamos de esa revelación, pues sí, hay momentos en los cuales parece que no hay algo nuevo y fresco de parte de Él, pero siempre llega el momento, el punto en donde todo nos va a ser revelado y eso es una manera en la que Dios prueba nuestro corazón, esa fidelidad, esa permanencia y también Él va preparando la tierra, preparando nuestra vida, nuestro corazón para revelar y dar fruto o dar, como decirlo, vida a esa semilla que ha sido depositada. Y es así como llegué a este capítulo 5 que me gustaría ir considerando. Primero, Pedro habla directamente a los pastores, a los ancianos, ¿no? En este caso en particular, la carta que Pedro escribe, lo escribe no a una iglesia en particular, escribe, bueno, a los que están en Galacia, pero pues también dice que a todos los que han sido escogidos, ¿no? A todos los que están en Asia. En general escribe a diferentes iglesias, a diferentes congregaciones que han empezado a reunirse, que han empezado a identificarse como cristianos y a aprender de Jesucristo, su Señor y Salvador. Y entonces hay personas que les llaman ancianos, y un anciano no es alguien que ya sea anciano de edad, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, ¿a qué edad ya uno es anciano? En México, pues te dan una identificación como adulto mayor, me parece que a los 60 años, y podrían decir, bueno, esa edad ya a los 60 ya están ancianos.
Pero algunas personas que dicen, no, pues si yo me imagino como anciano, cuando ya la gente que ya tiene 60 dice, pues yo todavía no me visualizo como un anciano, ¿no? Si soy un adulto, es mayor, a lo mejor ya tiene hijos, ya tiene nietos, puede que hasta tenga bisnietos, pero no me visualizo como anciano, así en la palabra, ¿no? En la palabra, bueno, con esa etiqueta como, ay, pues pobre, o el viejito, ¿no? El anciano, pues. Hay gente que no se ve así a los 60 años, ¿no? Entonces, el término anciano no es un término que esté marcándonos una edad en particular, ¿no? No voy a decir que hay gente que tiene menos edad y que ya a lo mejor ya se siente como anciano, ¿no? Sino más bien a qué hace referencia Dios y a qué hace referencia Pedro cuando habla de ancianos. En la cultura judía, los ancianos de la comunidad eran los adultos que, digamos, tenían la voz, el voto, tenían la representación de las familias, ¿no? Generalmente eran sí los abuelos que, que por estar a cargo de hijos y nietos, entonces se les consideraba como pues representantes de sus familias, ¿no? De sus casas. Esta, esta forma de ver a los adultos o a los abuelos como ancianos es algo que Dios mismo fue confirmando a través de su palabra. Incluso lo vemos en los Salmos, que se escribe que el anciano, las canas son un signo de sabiduría, ¿no? Entonces el término anciano no solamente está limitado a una persona que cumple 50, 60, ¿no? 70 años, sino a alguien que está como responsable de una familia. Eh, Alguien que tiene la responsabilidad sobre una familia, y esa responsabilidad como hombres no solamente es de proveer, sino esa responsabilidad es de ser el reflejo de Cristo, brindar un espacio seguro, una protección, pero también el alimento espiritual, físico y me atrevería a decir que hasta a lo mejor psicológico correcto que procure en esa familia, que procure para esa familia eh, su cuidado, ¿no? Ser conducidos de forma sabia. En las familias que hay ancianos, bajo este término, eh, siempre hay como una especie de descanso, ¿no? Siempre hay hijos, nietos o bisnietos, que sienten una especie de apoyo, ¿no? Que saben que siempre pueden llegar a preguntarle a tal persona, ¿no? Y eso es algo que Dios respalda, ¿no? En la misma, ¿cómo decirlo? En la misma estructura en la que Dios va dotando de diferentes dones a cada miembro de la familia, los ancianos tienen esa responsabilidad. Y eso pues nos toca a todos los hombres porque eh, llegado el tiempo todos anhelamos o llegaremos a ese punto de ser los ancianos de nuestra casa, de nuestra familia, ¿no? Entonces, en este punto en particular o en esta sección, cuando Pedro le habla a los ancianos, él está pensando en los ancianos, en los responsables por sabiduría, por madurez espiritual, por madurez en la palabra, en el entendimiento de Jesucristo. Él está pensando en estas personas que por esa madurez tienen la responsabilidad de enseñarle a otro. ¿En qué punto tú y yo somos realmente maduros para poderle enseñar, ¿no? Y eso es algo que solo Dios puede determinar. Aún incluso a veces nosotros no nos sentimos maduros, capaces de poder enseñar a otro acerca de Jesucristo, pero Dios nos llama a eso
y Dios nos pone como responsables, por así decirlo, del crecimiento sano de otra persona, del crecimiento espiritual sano de otra persona. Y es aquí donde entonces debiéramos considerar que esta palabra, que esta instrucción no es solamente para aquellos hombres de edad avanzada que tienen un cargo en la iglesia, sino también debemos pensar que nosotros vamos siendo preparados para ello. Y cuando digo hombres, ustedes saben que la escritura, Dios no solo se refiere a la figura varonil, que por ser simple hecho de ser hombres ya sean varones, ¿no? Que el simple hecho de ser hombres ya los conduzca, ya les dé ¿cómo decir?, el privilegio de ser ancianos, sabios. Porque no es así. Dios nos hizo uno, ¿no? Y Dios al matrimonio lo hace como uno, al matrimonio lo hace como ese varón perfecto. Es en ese modelo, es en esa forma de matrimonio en la que podemos ser sabios. Y lo que digo yo lo dice mi esposa, ¿no? Y está porque somos uno solo, ¿no? El varón perfecto ante los ojos de Dios se ve como un matrimonio que crece a la par en la palabra y que tiene esa sabiduría y que puede guardar, ¿no? Y que puede guardar a su familia. Entonces, pues no es solamente una situación de hombres, ¿no? Así como ustedes son los machos y van a dirigir su casa, ¿no? Son los proveedores, sino es una situación de crecer como un matrimonio, como un varón perfecto, creciendo como matrimonio, entendidos ambos de la responsabilidad que tenemos, y entonces escuchar esta palabra de parte de Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por la fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y a mí me gusta porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Qué podrían ellos vivir como ganancias deshonestas, ¿no? Es que en la primera iglesia, conforme se fue desarrollando estas comunidades, lo que acostumbraban a veces a hacer era apartar su comunidad, ¿no? Y empezar a vivir apartados de la ciudad o apartados, ¿no? Quienes podían, quienes querían, ¿no? Decía que en el libro de Hechos que vendían su heredad y entonces se iban con los apóstoles, y conforme fueron estableciendo iglesias en otras ciudades, a lo mejor donde ya los apóstoles no se quedaban a vivir entre ellos, iban juntando esas comunidades. Los ancianos también eran administradores de esos bienes materiales de todos. Así que por esa razón aquí dice, bueno, no lo hagan por ganancias deshonestas. Y una ganancia deshonesta es mal administrar lo que Dios te ha puesto a administrar, o malgastar, o no hacerlo con sabiduría, ¿no? Es lo mismo si llevamos estos términos o estas experiencias que pudieron haber vivido ellos a nuestro hogar, a nuestra familia como matrimonio. ¿Cómo administramos lo que ganamos para Dios? ¿Es todo para su gloria y honra? O a veces, o digamos, no estamos viendo el balance, ¿no? En lugar digamos que en lugar de usar, ¿no?, los recursos honestamente, ¿no?, para el servicio de Dios, se llega a convertir en eso, ¿no? Tratar de gobernar o tratar de imponer mi voluntad o mi visión en la familia, ¿no?
por esa ganancia deshonesta, ¿no? Que no está de acuerdo a la verdad. Repito, cada vez que nos encontramos con un tema así, pues no es solo pensar, ok, se lo dijo allá a ellos, ¿no? Sino ver cómo Dios también me está hablando a mí y en cosas prácticas del día a día, porque es en esas cosas prácticas del día a día en donde vamos perfeccionando. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Bueno, no lo hagan sino voluntariamente, con un ánimo pronto. Y esa es la actitud, es lo que hace toda la diferencia, ¿verdad? Siempre la actitud es lo que hace toda la diferencia entre un buen día, un mal día, una conversación productiva, una que no termine en nada. La actitud, ¿no? Porque la actitud va a demostrar lo que anhelamos con el corazón. Porque una cosa es que sabemos, una cosa es que decimos que amamos a Dios, que queremos servirle, que queremos ser instrumentos, ¿no? Toda esa situación de que anhelamos alinearnos a su voluntad. Pero otra cosa es la actitud con la que lo vamos a hacer, ¿no? Otra cosa, o más bien en la actitud con la que hacemos las cosas, ahí se ve realmente, ¿no? Porque a veces simplemente hacemos a las cosas o decimos las cosas como nos sale, ¿no? O sea, si, ay, bueno, ahí voy, ay, sí lo hago, ay, no lo hago, o nos hacemos los loquitos, ¿no? O sea, como que, sí, mejor no, ni le muevo ahí, ni le hablo, ni le digo, ni hago esto porque ya sé que voy a desatar algo que la verdad no tengo ganas, ¿no? A veces nos movemos mucho así, ¿no? Por lo que tenemos ganas y no tenemos ganas, pero sabemos que nuestra actitud, cambiar nuestra actitud voluntariamente, va a ser el primer paso para poder reflejar que realmente estamos anhelando mostrar ese carácter de Cristo, ¿no? Tomar la responsabilidad de la palabra de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Me encanta cómo continúa, dice que, bueno, con un ánimo pronto, ¿no? No teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona incorruptible de gloria. Hay ciertos elementos que empieza digamos, a mostrar Pedro, que no vemos en ninguna otra parte, que no vemos en el Antiguo Testamento, que no vemos siquiera con Jesucristo. Y estos elementos nos dan esa esperanza, nos dan esa idea de que Pedro renovaba su entendimiento de quién era Jesucristo, a pesar de que él lo había conocido en persona y había vivido con él. Cuando tú conoces a una persona por un lapso determinado de tiempo, no se supone un trabajo, ¿no? Que conoces a alguien en el trabajo y solamente conviviste con él durante, no sé, un año. Y entonces lo conocías, comías con él, etcétera. Y entonces tienes digamos, la descripción de esa persona de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Lo dejas de ver, te cambias de trabajo y entonces no lo vuelves a ver nunca más. Entonces lo recuerdas siempre. Yo me acuerdo que él decía esto. Yo me acuerdo que él era así, ¿no? Yo me acuerdo que él pensaba esto, ¿no? Y lo recuerdas constantemente. Pero, digamos, la opinión acerca de él, sus palabras nunca van a cambiar. Siempre van a ser las mismas. Siempre vas a recordar, pues él decía esta frase, ¿no? A lo mejor hasta lo usas tú la frase, ¿no? No, pues no sé, este amigo con este compañero, ex compañero de trabajo siempre decía que que sonriera todo el tiempo, no sé, X. Y entonces esas frases que recuerdas de esta persona nunca van a cambiar. Pero cuando Pedro recuerda, digamos, a Jesucristo, tiene esta revelación, no es solo una persona que él conoció años atrás y que recuerda constantemente sus palabras y cómo actuaba y qué hacía. No se quedó solo en el recuerdo, en la memoria de un hombre ilustre, ¿no? Justo, que merece ser recordado. Si te das cuenta, Pedro con el pasar de los años sigue
conociendo a Jesucristo, aunque físicamente no esté con Él. Y tanto sigue conociendo a Jesucristo, aunque físicamente no esté con Él, que Dios le va dando revelación más allá de su tiempo, más allá de lo que Él puede vivir, incluso más allá de lo que Él puede entender o de su mundo físico. Este es el mismo Pedro que ve que escribe el libro de las revelaciones de Apocalipsis y ve cosas que no tenía él palabras para describir. Decía que veía como un mar de cristal, ¿no? Un comentarista decía, bueno, a lo mejor él lo que vio fue ¿cómo se llama? Él pudo haber visto algo semejante al hielo, ¿no? Que pareciera un mar de cristal. Pero él no pudo haber escrito como el hielo, ¿no? No pudo haber descrito eso porque eso no era común, eso no era algo que un judío de aquella época no había podido ver, ¿no? O sea, en su vida física nunca vio. Entonces, Pedro tiene revelación de cosas y que van más allá de lo que él vive, van más allá de recordar al hombre. Y eso es algo que una vez más nos llama a ti y a mí a buscar más allá de Dios que lo que vivimos ayer, antier, hace un año, hace 2 años. No podemos quedarnos, aunque es bueno y no podemos quedarnos solo con, no sé, Dios me sanó de X cosa, y entonces todo el tiempo es que Dios es mi sanador, ¿no? Y qué bueno que Dios me sanó, y no, pues mi testimonio es increíble, es de una sanidad impresionante, está a punto de morir y Dios me sanó. Eso es bueno, y gloria a Dios, de verdad que es algo que pone en alto el poder y la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿qué más ha hecho Dios contigo? Hay otro ejemplo en el cual, no sé si ustedes recuerdan aquel ciego de nacimiento que Jesús sana. Y este ciego de nacimiento que Jesús sana, lo llaman, ¿no? Lo llaman los sacerdotes, le dicen, bueno, ¿quién te sanó? No sé. Y a ver, llamen a los padres, ¿no? Llaman a sus padres y dicen, ¿este es su hijo? No, pues sí, pero pues y le preguntan los sacerdotes a los padres de la persona, pero ¿qué él no sanó? Pues no, y los padres dicen, no sé, o sea, él está grandecito, pregúntenle a él, ¿no? Se zafan. Total, que hacen todo un montón de cosas y el saben un montón de cosas porque no saben cómo, quién, qué pasó, que el ciego sanó. Y entonces el ciego les dice, pues yo solo sé una cosa. No sé, o sea, no les puedo explicar nada, tengo la certeza de una sola cosa. Yo antes era ciego y ahora puedo ver, ¿no? Y ese es el testimonio de muchos de nosotros, ¿no? Cuando nuestra vida cambia, no sabemos ni cómo ni por qué, no entendemos nada. Solo sabemos que estamos ciegos y ahora podemos verlo. Solo sabemos que la vida pasada que teníamos ahora sabemos que no tenía ningún sentido. Y ahora realmente tenemos vida. Que antes era una muerte en vida y ahora realmente tenemos vida. Pero así empieza la cosa. Así empieza el caminar. No podemos, imagínense, bueno, yo gracias a Dios tengo apenas poquitos años. Les puedo contar, creo que todavía con los dedos de mis manos. Tengo pocos años de conocer al Señor, pero imagínense que después de estos años que tengo de conocer al Señor, yo le siga diciendo, no, pues la verdad es que yo no sé nada de Cristo, ¿eh? Yo solo sé que antes estaba muerto en mis delitos y pecados y ahora Dios me dio vida. O sea, me dirían, bueno, pero ¿qué más, no? O sea, ¿qué te enseñó? O sea, ya te dio la vida, ya te permitió ver. ¿Qué ves, no? ¿Qué sigue? O preguntarle a alguien que lleva años, ¿no? De conocer el Evangelio, de conocer a Cristo, y que todavía te diga, pues yo no sé nada, pero solo sé que antes estaba muerto y ahora estoy vivo en el Espíritu. O sea, como que no tiene sentido. Todas estas cosas, todos estos ejemplos que les doy, es para exhortarnos, para llamarnos a no quedarnos con el conocimiento pasado de Jesucristo, sino constantemente buscar. Y como les decía al inicio, sí va a haber días en que pareciera que no vas a escuchar nada, pareciera que Dios no te va a hablar nada nuevo, ¿no? Pareciera que la letra se queda solo ahí en el texto, no en la hoja. A mí me ha pasado, pero llega un punto en el cual Dios le da sentido y acomoda todo eso, ¿no?
O sea, como si Dios ya te revelara, pues, después de días, no sé cuánto tiempo, después de un tiempo te revelara cosas, te revelara y te hablara, y entonces todo lo que venías tú, que parecía leer sin sentido, ¿no? Y que no encontrabas nada nuevo, ahora tiene sentido, ¿no? O lo que estabas viviendo lo que estabas viviendo ahora tiene un sentido, tiene un porqué. Bueno, cuando Pedro habla de la corona incorruptible de gloria, habla de algo que es una revelación totalmente nueva. La corona incorruptible de gloria. Igualmente, versículo 5, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y aquí viene el porqué, y este tema igual me gusta mucho. La sumisión, la obediencia, la autoridad. El tema de la autoridad lo hemos platicado en otras ocasiones. No tiene que ver o no emana de la persona que está en autoridad. La autoridad no es de arriba hacia abajo, en un sentido de que alguien te imponga que tienes que obedecerle o seguirle, sino es de acuerdo al estándar o de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, es de abajo hacia arriba. Somos nosotros, somos los que hemos comprendido el concepto de la vida eterna, el concepto de la vida, los que hemos renacido en Cristo, que debemos entender que la autoridad nosotros la reconocemos en otra persona. Nosotros somos los que nos sujetamos, no porque alguien me lo diga, no porque alguien me sujete, no porque... Y aunque así lo hiciera, aunque así fuera, nosotros también cedemos. No estoy diciendo que si alguien nos pide obedecer, entonces no vamos a obedecer porque no, yo no me voy a sujetar porque tú me lo estás pidiendo, sino hasta que yo quiera, ¿no? Hasta que me salga natural, ¿no? No. Entonces lo que estoy tratando de decir es que por eso dice sumisos unos a otros. Sométanse unos a otros, sean obedientes, sean humildes unos con otros. En otras palabras y en otra escritura dice, consideren a todos como superiores a ustedes mismos. Cuando hacemos esto, no es que yo me deba sentir inferior a otros. Es que considero que la persona que está junto a mí, con la que convivo, todos los que están a mi alrededor, valen la misma sangre de Jesucristo, porque Jesucristo también murió y se sacrificó por esa persona. Así de importante es la otra persona. Puede que sea como sea, ¿no? A lo mejor si es una persona difícil, bueno, pues nosotros también éramos difíciles, a lo mejor más. Si es una persona poco respetuosa, ¿no? Pues a lo mejor también éramos igual nosotros o más, yo qué sé. Pero para poder ver a la otra persona como alguien de valor, como una persona que vale, no tengo por qué, o sea, no es que yo me deba sentir, ay, chiquito, menos, que yo no valgo nada, no, sino es que estoy valorando que la otra persona vale lo mismo que yo, que Jesucristo murió por sus pecados también, murió por rescatarle también, es igual de importante Él que como a mí Dios me ha hecho sentir, ¿no? Si tú tienes amor de parte de Cristo, si tú te has sentido que Dios realmente te ama tanto que perdona tus pecados, que perdonó tus pecados, es el mismo amor que tiene hacia el otro, independientemente de cómo sea. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, podemos entender por qué dice lo siguiente, ¿no? Revístanse de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es una actitud que nace de una persona
que se considera a sí mismo como alguien más que los demás. La soberbia nace de un corazón, es la actitud, nace de un corazón que cree que es más que los demás, por X o Y situación, por lo que tú quieras, o sea, hasta a veces pasa porque tú sientes que tienes un don de parte de Dios que alguien más no tiene y ya eso te puede llenar de soberbia. Entonces, muy, muy, muy importante que todos los días tengamos cuidado de eso, que no nos llenemos, que siempre estemos alerta ante eso. De parte de Dios tenemos a Cristo, que es suficiente, su bendición, su herencia, el entendimiento. Pero ni siquiera eso es razón para ver a alguien más hacia abajo. Ni siquiera eso es razón para tener la actitud de sentirse más que alguien más. Repito, por el contrario, eso debiera debiera ser la motivación. Si tú tienes un entendimiento de quién es Dios y el vecino, el compañero al lado, pues vive todavía como quiere, entonces es tu responsabilidad. Dios te ha puesto ahí para eso, para que le muestres que Dios está ahí también para él. Entonces, la soberbia nos hace pensar que somos más, la soberbia nos hace pensar que podemos en nuestras fuerzas. Si es una de las cosas que ahorita, híjole, cómo me ha resaltado el Señor, se los voy a decir así, ahora sí que, así, a lo mejor sin filtro, ¿no? Pero ha sido muy curioso que hemos visto gente que está, pues digamos, confiando en la forma en la que ellos están llevando esta situación de salud, ¿no? Por la pandemia que vivimos, y están extremando todas las precauciones y están siendo lo más cuidadosos, quisquillosos y milimétricos, ¿no? Y, y el problema no es que lo hagan, ¿no? O sea, eso no está mal, ¿no? El problema puede ser, no digo, ¿no? El problema puede ser que a lo mejor crees que porque estás extremando precauciones entonces nada te va a pasar, no estás seguro en tu burbuja, ¿no? Puede que te dé esa sensación, esa noción de soberbia, ¿no? De, ok, yo sí me cuido y el otro, el que está afuera, él no se cuida y entonces él es el que está mal, ¿no? Incluso ahora que informaron acerca de que el gobierno informó que se iba a cambiar el famoso semáforo epidemiológico y a rojo, la gente comentaba, ¿no? Veíamos algunas personas comentando, ahí está, ¿no? Para todos los necios que andaban saliendo a las calles, ¿no? Que andaban ahí sin cuidarse, ya tienen lo que ya obtuvieron lo que quisieron, ¿no? El semáforo rojo, ah, sí, no sé qué, ¿no? Echando la culpa a los demás, ¿no? Me imagino que esas personas que lo escriben, me imagino que han de haber estado en sus casas encerrados los últimos 9 meses sin salir ni siquiera al banco, pues, o a la tienda, ¿no? Porque pues para ponerse en esa posición de juzgar a otra persona, yo creo que deberías de estar intachable, ¿verdad? En tu conducta. Entonces, ante esta situación, pues hay que tener cuidado en esa situación de soberbia, ¿no? Porque el problema no es que te que cuides al otro, que tomes las medidas que consideres mejor, ¿no? Que vayas más allá de las recomendaciones del gobierno. Ese no es el problema, ¿no? El problema es que llegas a un punto de sentirte que por esa razón eres más que los demás, ¿no? O que por esa razón, que por lo que estás haciendo, estás por encima de alguien que no lo hace, ¿no? Que no quiere hacerlo, que lo que sea que piense, ¿no? No hay nada, ninguna situación por la cual deberíamos sentirnos más que los demás. Ni por las cosas, ni aún por las cosas aparentemente buenas que tengamos
o hagamos. ¿Por qué? Porque ese fue el engaño que sufrió Satanás. ¿El qué tenía de malo? Nada. O sea, el que tenía de malo como ángel de luz. Nada, primoroso, ¿no? O sea, muchas cualidades, muchos dones, ¿no? Puesto en una posición de autoridad. O sea, podríamos decir que en lo que hacía estaba bien, que lo que tenía era lo mejor. O sea, estaba en una situación en donde era intachable. Sin embargo, eso fue lo que lo llevó a pecar, eso fue lo que lo llevó a caer, ¿no? Que en lugar de considerar a Dios como primero, como que él estaba de esa manera, que todo lo que tenía era por Dios, para él, empezó a verse a sí mismo y dijo, bueno, yo lo tengo, ¿no? Que, o sea, eh, eh, yo también soy como Dios porque yo tengo muchas de las cosas, el poder, la autoridad que se le acercan a Dios. O sea, yo qué sé. Pues te das cuenta, el patrón es ese, ¿no? Empezar a considerar que lo que tiene lo hace sentirse más que los demás, ¿no? Por eso Dios siempre va a resistir a los soberbios, ¿no? Y a lo mejor no es que seamos soberbios durante años y muramos siendo soberbios. Puede que en un solo día, ¿no? Puede que en un solo momento, ¿no? En una situación, este, dejemos salir de nuestro corazón esa actitud y Dios ahí no va a estar nada contento. Para nada, para nada, para nada. Es más, Dios se complace de otra cosa. Estaba leyendo en el Salmo, eh, voy a buscar rapidísimo. El Salmo, ¿cuál era? Creo que era como el 15. Denme un segundo. Ay, no lo encuentro, pero estaba leyendo en los Salmos que Dios se complace en el que hace justicia, ¿no? Pero estaba esa palabra de complacencia, ¿no? Estaba esa, y me llamó mucho la atención. Si no lo encuentro, discúlpenme. Entonces, y vemos constantemente que hay esta situación, que hay este consejo, esta advertencia de parte de Dios acerca de la persona soberbia, ¿no? Porque sabe que ese es el pecado que está al cual tendemos los seres humanos, y ese es justo lo que trata de infundir eh, el enemigo, lo que trata de infundir a través de la cultura, ¿no? Que tú eres más, ¿no? Que tú vales, pero que, o sea, que no solo un tú vales como, como eres igual a los demás, sino un tú vales y sin importar lo que los demás piensen, ¿no? O sea, son de que cada quien sea su propio Dios. Bueno, es un rollo feísimo. Y pues me hace recordar como Jesús mismo decía, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Y de dónde viene esa mansedumbre y humildad? Pues viene del corazón. Um, Como todas las situaciones de pecado que podemos llegar a presentar en nuestra vida, en esas situaciones diarias, como cualquier otra situación, esta también se corrige, se soluciona, por así decirlo, se corta de raíz con una sola cosa, con la palabra. No con que nos lo propongamos, no con que hagamos ¿cómo decirlo? Como nos castiguemos cada vez que pequemos o que tengamos una actitud como estas. No, sino la única solución es que la semilla, la palabra, está en nosotros. Leer, comprender, orar, tener ese entendimiento realmente del carácter de Jesucristo, como veíamos que Pedro lo tuvo, ¿no? Aún más allá de lo que conoció al hombre, seguía teniendo revelación de Dios, ¿no? Acerca de quién es Jesucristo, aún en lo eterno. Y
si nosotros hacemos lo mismo, entonces esa situación como de soberbia que a lo mejor podemos presentar, van a dejar de existir, van a dejar de gobernar nuestra vida. Repito, no porque no lo propongamos, no porque así sea como no, ya juré que nunca voy a sentirme encima de los demás, ¿no? Y me pellizque, ¿no? Cada vez que venga ese pensamiento, esa actitud a mí, sino se va a ir transformando en la medida en que nosotros vayamos llenando nuestro corazón de la riqueza de la palabra, ¿no? Por eso Jesús dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y también me hizo recordar, hablando de la situación de la revelación de Pedro, como en Apocalipsis habla de encontronazo, toparse con pared de cuando somos soberbios, ¿no? Cuando le escribe la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, me parece que es 3, Apocalipsis 3, lo tengo aquí, se los voy a leer. Apocalipsis 3, 17, está hablando, ¿no? Jesús dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Híjola, qué tremenda situación. Esto siempre que lo leo siempre me impacta, porque cuando creemos que tenemos una cualidad buena, cuando creemos que tenemos una situación que es favorable, que es mejor que alguien más, con una, Dios dice, no, ¿tú qué crees que tienes una cualidad buena? Cuando yo veo las 5 cualidades malas de las cuales estás tratando de ocultar, ¿no? Dice, tú crees que eres rico. Nada más eso. Nada más crees que eres rico y que por eso no tienes necesidad. Pero yo te veo, no te das cuenta que en realidad eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Está tremendo cómo el Señor nos hace un análisis y desmenuza, ¿no? Y le dice la iglesia, ¿no? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, esos elementos nos llevan otra vez a la palabra, ¿no? Por decirlo así muy a grandes rasgos, cuando habla del oro refinado en fuego, habla de la palabra, habla de la fe, ¿no? Está refinada a través del fuego, el fuego de la prueba, para que realmente seas rico, ¿no? Vestiduras blancas para vestirte, ¿no? Esas son las acciones. Incluso aquí por eso dice, vístanse de humildad, revístanse de humildad, ¿no? Porque la humildad, igual como todos los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu no son cosas que digamos que tenemos o que pensemos tener, ¿no? Porque mientras yo estoy en mi casa, ¿no? O estoy solo, ¿no? No tengo que convivir con nadie, yo soy el más humilde del mundo, ¿no? Mientras estoy solo en mi casa, sin convivir con nadie, soy el más humilde incluso de la historia. Pero en cuanto tengo que convivir con otra persona, si no estoy revestido de humildad, si no estoy con esas vestiduras blancas, no, mis acciones se van a ir por otro lado, ¿no? Entonces, hasta que no vivimos esas experiencias nuevas con gente diferente o con las mismas personas, no ponemos a prueba realmente lo que somos, ¿no? Por eso dice el libro de Proverbios que el carácter, el corazón del hombre se afila con relacionarse con otro hombre, con otra persona. Regresando entonces a Pedro, él dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillarnos delante de Dios es lo mejor que podemos hacer. ¿Cómo me humillo entonces delante de Dios? Pues reconociendo en todo tiempo que no soy yo el digno, que el digno es Dios.
Y cuando Él dice que nos exalte cuando fuere tiempo, antes lo leía pensando en, oh sí, pues miren, no sé, es como el que fue fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, ¿no? Y a lo mejor pensamos a veces, oh sí, pues a lo mejor yo he sido fiel en mi trabajo, ¿no? He sido puntual, he hecho bien las cosas y de repente pues, me reconocen y me suben el sueldo o me ponen en otro puesto, ¿no? Y entonces ahí, ay, gracias a Dios me están reconociendo, ¿no? Y subí. O a lo mejor en mi trabajo, en mi negocio, ¿no? Pues yo empecé desde abajo, ¿no? Empecé así, trayendo clientes, yo haciendo de todo, ¿no? Y pues Dios ha visto mi fidelidad y mi humildad y todo eso y por eso ahora, no, pues Dios me ha dado más, ¿no? Pero que se creen que no, porque Dios nunca va a medir su bendición en términos humanos, físicos, ¿no? Dios nunca va a poder, no es que no pueda, sino Dios nunca va a demostrar su bendición en términos humanos, en términos económicos, en términos de salud, en esos términos no, ese no es el lenguaje que le interesa a Dios, ¿no? El lenguaje, que eso puede pasar y bueno, es producto digamos, del cumplimiento de la palabra de Dios, ¿no? Como dice el Salmos, ¿no? Alguien que es solícito en su trabajo delante de reyes se presentará. Cuando hacemos las cosas bien y cuando hacemos bien las cosas somos honestos, ¿cómo se llama? Diligentes y justos, bueno, va a haber una consecuencia de eso, pero no tiene que ver con que Dios me esté ya exaltando porque me humille. Dios no nos va a exaltar aquí en la tierra. Dios no nos va a exaltar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque sabe que si Dios nos exaltara aquí en la tierra, entonces tenemos esa tendencia de ensoberbecernos, ¿no? Oh, sí, ¿no? O sea, es un peligro tremendo, ¿no? Pensando incluso en un ámbito de las iglesias, ¿no? De la iglesia. Aquel que es reconocido por lo que hacen. No, pues vamos a darle un aplauso, ¿no? A esta persona que ha dedicado sus años y su vida. Hoy mejor no me lo des, ¿no? O sea, de verdad, yo sé que es como, yo sé el cariño que me tienes, pero mejor no. ¿Por qué? Porque es un peligro para el ser humano ser exaltado y reconocido, sobre todo en un tema, en una cultura de iglesia, ¿no? Hace poco veía que a alguien así le hicieron a un pastor en Estados Unidos, no sé de qué te gustará, creo que cumplía como 40 años de ministerio, una cosa así, o sea, de estar con esta iglesia y no, pues bueno, sí, la iglesia ha hecho muchísimas cosas y se ha expandido muchísimo, bueno, cosas tremendas. Y entonces, pues parte de la ceremonia, de la celebración, pues lo reconocían a esta persona, ¿no? Y dije, ay, es que es muy peligroso, ¿no? Yo decía, es que es muy peligroso, de acuerdo al principio bíblico es muy peligroso, este, reconocer, aunque sea el trabajo bien hecho para la iglesia, ¿no? Jesucristo no fue reconocido. Dice, baste el discípulo ser como su maestro, ¿no? Jesucristo, por lo que enseñaba, por lo que dijo y todo, lo mataron. Pedro, por lo que enseñaba y todo, lo mataron. Pablo, por lo que enseñaba y todo, lo mataron. Todos los apóstoles, por lo que, o sea, siguieron esa línea, no que buscaran la muerte, sino que sabían que la gloria y la honra iba más allá de este de lo que esperaran humanamente, ¿no? Ellos decían, no, incluso Pablo cuando le escribe a los Corintios dice, yo no le he sido carga a ustedes, ¿no? ¿Tengo derecho? Tal vez. Puedo serles gravoso, puedo recibir de ustedes, tal vez, pero no lo hice. Y a otros sí, en otro momento dice, oye, sí, ¿cómo se llama? Voy a ir para allá, preparen la ofrenda que ustedes habían prometido. No para mí, yo no se las exijo, pero sí nos sirve, hablando de esa situación de ser reconocido, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, nunca
le hicieron una fiesta de reconocimiento, de honor por el ministerio de Pablo, ¿no? Y vaya que tremendo ministerio de Pablo, ¿no? Entonces, híjole, es algo que hay que tener así como enfocarnos bien. Dios no nos va a exaltar en esta tierra en los términos humanos, ¿no? Si eso nos ocurre, si nos reconocen por nuestro trabajo, por lo que sea, qué padre. A Dios, que reconozcan a Dios. Si en el ámbito humano, digamos, en el ámbito profesional, ¿no? En cómo se mueve este mundo, nos reconocen por nuestro trabajo, por nuestras habilidades, que sea esa la plataforma para que volteen a ver, ¿no? Es ahí donde a lo mejor algunos deportistas o así, me cae bien cuando lo hacen, ¿no? Cuando son reconocidos, cuando son entrevistados, ¿no? Pero Dios, ¿no? Es el que tiene toda la gloria y la honra, ¿no? Me acuerdo en su tiempo cuando fue muy sonado Manny Pacquiao, ¿no? El boxeador, ¿no? Que creo que sí logró, ¿cómo se llama? Creo que sí logró, no sé si ser el mejor del mundo. Yo, no, la verdad es que no sé mucho de boxeo, pero me acuerdo que llegó a un puesto muy importante durante bastante tiempo y él decía, pues sí, pero Dios es el que tiene toda la gloria y la honra, ¿no? Y entonces eso está bastante suave. No pensar y creer que vamos a recibir la recompensa, ¿cómo se dice? El ser exaltados en este tiempo. Y entonces si no es en este tiempo, ¿cuándo? Bueno, pues ya que estamos viendo cómo Pedro tiene esta revelación más allá de su tiempo, pues vamos a Apocalipsis, ¿les parece? En Apocalipsis, en el capítulo 4, en Apocalipsis, en el capítulo 5, perdón, capítulo 5 de Apocalipsis, nos dice que, eh, bueno, para darles contexto solamente, en el mismo título ya podemos ver de qué está hablando el rollo y el cordero. Bueno, Pedro ve el libro escrito por dentro y por fuera, tiene los sellos, nadie lo puede abrir y le dicen los ángeles, ¿no? Los ancianos le dicen no llores, la raíz de David ha vencido y él es capaz de abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y voy a leerles a partir del capítulo 5, versículo 8, y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, el honor, perdón, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuándo Dios nos exaltará? Cuando nos ponga por reyes y sacerdotes. ¿Cuándo nos pondrá por reyes y sacerdotes? Cuando gobernemos en el milenio, junto con Él. La autoridad que tenemos al día de hoy es una autoridad espiritual.
Es una autoridad que se mueve en ese plano, en esas medidas, en esas dimensiones, con esas características. Ya suficiente es con gobernar nuestra propia vida, como para pensar que Dios nos va a hacer como reyes sobre la tierra y grandes cosas así como en ese rollo de película, ¿no? De que estén a tu cargo. Si ese es tu trabajo, si Dios te ha puesto ahí, da gloria a Dios ahí. Pero a veces se nos va la vida pensando que Dios tiene preparadas situaciones así, de ese tipo de autoridad para nosotros, cuando en realidad la palabra nos habla de que la exaltación de parte de Dios, que la recompensa, que el gobierno, que esa autoridad vamos a poderle ejercer en todo su esplendor hasta ese punto, ¿no? Pero ahorita es la preparación. Ahorita es como la escuela para llegar a eso. Ahorita es como el entrenamiento para poder llegar a ese punto. Porque no es de títulos, sino es de la gracia que Dios te da, ¿no? No es porque tengas el título ya lo vas a desempeñar, sino es porque nos hemos humillado bajo la mano poderosa del Señor y Él nos exaltará cuando llegare el tiempo. Y primero hay que ponerse delante de Él. Siempre siempre vemos el ejemplo de los apóstoles, ¿no? Que incluso murieron como mártires. Y si los ponemos a ellos como medida, pues no sé cuántos de nosotros hemos hecho más que ellos. Hemos recibido de parte de Dios más que ellos. Hemos impactado más vidas que ellos. O sea, nos podríamos medir contra ellos y decir, no, pues yo creo que entre el apóstol Pedro y yo ya somos casi de iguales, ¿no? Porque hemos recorrido casi lo mismo. ¿Habrá alguien en la tierra que ahorita en eso que te puedas pensar que ha recorrido, que ha vivido en la fuerza, que se puede poner al tú por tú con Pedro, con Pablo? Pues está difícil, ¿no? Y si no podemos hacer eso, y luego vemos aquí que los ancianos en el cielo, dice que los seres, ¿cómo se llama? Que los ancianos se postraron. O sea, tú puedes decir, bueno, es que ellos ya se graduaron, ya llegaron a la presencia de Dios, ¿no? Ya deberían de recibir recompensa de parte de Dios. Pero en esta situación tú ves a los ancianos postrados. Por eso, pues vemos que si no logramos hacer eso aquí, en este periodo de entrenamiento, por así decirlo, que es la vida, no vamos a entender nada de lo que pase allá en el cielo, ¿no? Si acaso llegar. Bueno. Y al final de esta carta de Pedro, nos da otra vez ese aliciente, ¿no? Ese consuelo, dice, humíllense para que los existen con fuera de tiempo y echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ya, directo y conciso, sin más vueltas, y una palabra que de verdad podemos meditar en ella para que Dios nos llene, ¿no?, de seguridad, certeza, que esa es y que lo podamos vivir en fe, echando nuestra ansiedad en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en esta situación de pandemia, el cuidado que tengas de ti mismo no va a suplir, no va a mejorar, no va a echarle una manita al cuidado que el Señor ya tiene de ti. El Señor tiene un cuidado de ti, tiene un seguro sobre ti. Si nos pasa algo,
es bajo su cuidado y protección. Si nos pasa algo es porque está bajo sus planes y estamos bajo su cuidado. No porque hayamos hecho algo mal o hayamos hecho algo bien, sino es porque estamos bajo su cuidado, que no se nos olvide eso. Seamos sobrios y velemos. El adversario anda como león rugiente, resistamos firmes en la fe. Y versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y ahí está la clave de cómo Pedro y nosotros queremos buscar y ver todo el tiempo hacia allá, hacia lo eterno. No dice que nos llamó a una mejor vida, no dice que nos llamó a cumplir nuestros sueños, no nos llamó a tener una identidad, tener seguridad aquí en nuestra vida. Nos llamó a una gloria eterna, a algo que va más allá de este plano físico. Y Él dice que después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, varón perfecto, afirme en la roca, fortalezca como templo del Espíritu Santo y establezca como hijos suyos. El perfeccionamiento viene de parte de Dios. Es el fruto que Dios espera de nosotros, ser perfectos. No en acciones, sino, no que nuestras acciones nos justifiquen, no que nosotros nos justifiquemos a nosotros mismos como perfectos, sino que Él tome de nosotros un fruto perfecto, porque su palabra mora en nosotros. Afirmados. Algo que afirmas es algo que está firme, porque sabes que donde está puesto no se va a caer. No pase lo que pase, no se va a caer. Y lo único, espiritualmente hablando, que no se cae es lo que está fundado, afirmado sobre la roca de la salvación. Si valoramos nuestra salvación, si entendemos, si vivimos nuestra salvación, entonces no habrá nada que nos tire, derrumbe, haga temblar, nada. Él nos fortalece. Lo que fortaleces es lo que has afirmado y empiezas a construir para fortalecerlo, ¿no? Para hacer de ese algo, un edificio grande. El edificio que somos es un templo del Espíritu Santo. El Espíritu habita dentro de nosotros y nosotros, nuestra vida, la edificamos. Y somos edificados unos con otros. Y somos edificados en la palabra. Y somos edificados con lo que vivimos y Dios nos va revelando. Él es el que nos edifica. Y por último nos establece. Lo que el Señor establece cuando el Señor establece algo es cuando ya le dice, esto es así. Cuando el Señor dice que algo sea y así es. Cuando el Señor le da identidad a algo. Algo que Dios establece es algo que Él determina. Así es, así se presenta, ¿no? Entonces este proceso o esta situación que el mismo Dios hace de perfeccionamiento, varón perfecto, afirmado, ¿no?, en la roca, nuestra salvación, fortalecido como templo del Espíritu Santo y establecido, ¿no?, como hijos de Dios, con el título de hijos de Dios, con el digno título de hijos de Dios. Todo esto es algo que, si te das cuenta, es una de esas situaciones perfectas situaciones que Dios hace de una forma perfecta, porque la pone con 4 características. Lo que en algún tiempo hemos visto que las cosas que Dios hace, las cosas que Dios hace sin, ¿cómo decirlo? Bueno, Él se mueve en esta situación como de cosas que tienen 4 partes, ¿no? Cuadraturas o situaciones que tienen 4 partes. Y esta es una de ellas. Es muy importante buscar esta situación del perfeccionamiento, ser afirmados, fortalecidos y establecidos. ¿Por qué? Porque el versículo 11 nos dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pues mis últimos comentarios son que
estamos a punto de atravesar una celebración de Navidad inusual, extraordinaria, pero hagamos lo que hagamos, decidamos lo que decidamos hacer. Hay que hacerlo sin culpas, sin cargas, sin ese afán, sin esa preocupación, sin esa ansiedad. Para dar testimonio de que realmente Dios habita en nosotros y estamos enfocados solo en Dios. No hay un cómo, no hay una manera correcta de cómo llevar a cabo los siguientes días o las celebraciones del 24 de diciembre, del 31. No hay una manera cristiana de hacerlo. Y gracias a Dios, porque Dios siempre ha roto con nuestros estándares, ¿no? Con nuestros esquemas, con nuestra manera de encajonar las cosas. Pero lo que sí es súper importante, en donde realmente Dios está poniendo su mirada, es en nuestra actitud, en nuestra humildad versus nuestra soberbia, ¿no? En que donde tenemos nuestros ojos. Así que yo, Lucy y Amy queremos desearles que la gracia de Dios sea sobre sus vidas. Que el tiempo que hasta aquí nos ha permitido el Señor conocerlos y compartir con ustedes semana tras semana tras semana de la palabra de Dios no sea en vano, sino sean semillas que hayan caído en buena tierra, que sé que son ustedes. Personalmente los amamos, los apreciamos, tienen un pedacito de nuestro corazón, bueno, un pedazote de nuestro corazón, y por esa misma razón anhelamos de todo corazón que Dios siga conduciéndolos, los llene de su paz, de la revelación de quién es Jesucristo, de esas riquezas en gloria, para que ustedes puedan vivir la vida eterna a plenitud. Y que, pues, si es tiempo de disfrutar, disfruten. Si no es tiempo de disfrutar, si es tiempo de solemnidad, también lo hagamos con respeto. Si alguien cerca atraviesa situaciones complicadas o nosotros mismos, pues lo hagamos, como dice la palabra, gozosos, sabiendo que eso nos perfecciona. Pero que todo lo que hagamos siempre sea para el Señor, porque no somos nuestros, no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos. Dice Salmos que somos ovejas de su prado, del Señor. De Él son todas las cosas, nosotros este mundo. Así que la gloria, la honra, las riquezas, la alabanza, el poder son de Dios Jesucristo. En el nombre de Jesús quiero compartirles esto y pues que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Buen día.